Bienvenidos sean todos a nuestro culto de las 6 de la tarde. Hoy es el día 25 de abril del año 2020. Este es el pastor Eufemio Ricardo de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Ottawa. Y quiero comenzar leyéndole dos salmos. El primero es el Salmo 145, del versículo 1 hasta el 4, que dice de la siguiente manera: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Y el Salmo 146, que es otro salmo de alabanza, dice así: Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos de los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Vamos a tener un tiempo de oración y venimos a alabar a Dios en toda condición. Y después de este tiempo de oración vamos a cantar dos himnos. El primero es Vine a alabar a Dios, y el segundo, Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Tengamos ahora un tiempo de oración. Padre Santo, en esta hora queremos presentar este culto. Gracias, Padre Santo, que nos das esta gran oportunidad, este gran privilegio de poder adorarte. Y te ruego, Padre mío, por todos los hermanos que estamos unidos, Padre mío, alabándote a esta hora, Padre Santo. Bendícenos, Padre mío, en todo lo que vamos a hacer. Que tu gracia nos dirija en este culto. Te lo ruego en el dulce nombre de Jesús. Amén.
Vamos a continuar nuestra alabanza al Señor y yo quiero que leamos el Salmo 147 que dice de la siguiente manera. Este salmo es un salmo que habla sobre la soberanía de Dios y su fidelidad, su misericordia a sus hijos. Salmo 147. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Y con este salmo vamos a cantar un famoso himno que los hermanos de la primera iglesia bautista saben muy bien. Es tonelada de alabanza, porque tenemos que alabar al Señor, quien es nuestro soberano y un Dios de misericordia. Así que cantemos este himno, toneladas de alabanza. Hoy, amanecer con la textura suave y fresca de tu voz, y en tus ojos ver que no se apague el sol. Cuando los campos mueven sus hojas por ti, yo te quiero adorar, yo te quiero servir. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Ahora yo vivo contento, pues tu paz cambió mi ser, y la tristeza vuela en alas del ayer. Mi corazón está completo porque en ti ahora puedo cantar, ahora puedo reír. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. ¡Ay, Dios mío! Quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya
ya lo sabes. Para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves. Voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes. Para ti mis versos y melodías. Uno de los desafíos más grandes que nosotros los pastores y predicadores tenemos es de contestar a preguntas difíciles que se nos hacen en medio de la aflicción y de la tribulación. Y quiero darle algunos ejemplos en esta hora. El primer ejemplo es un ejemplo de una tragedia nacional que pasó aquí en el Canadá, en la provincia de Nueva Escocia. En esta tragedia, un técnico dental mata a como 22 personas. Este señor decide ir casa por casa, quemar casas, quemar carros, y al final mata a 22 personas. Muchas personas se están preguntando, pero ¿por qué? ¿Dónde estaba Dios en esa tribulación? Un segundo caso es algo más personal, de un amado pastor amigo mío que se llama Víctor Calderón, un pastor muy famoso en la ciudad de Jaina, en mi pueblo natal, una iglesia inmensa, y su esposa enfermó y falleció. A pesar de toda la oración que se hizo, a pesar de todas las rogativas que se hicieron por ella, la esposa falleció. Muy triste. Y muchos se hacían preguntas, pero ¿cómo es posible que eso le pase también a un hijo de Dios, a un pastor joven y con su esposa joven? ¿Cómo es posible? Otro caso, mis hermanos, es el caso que nosotros estamos experimentando hoy sobre este coronavirus. Hermanos, ya tenemos nosotros como iglesia casi 2 meses que no nos reunimos porque no podemos, de acuerdo a las autoridades, no podemos reunirnos en un edificio, y estamos nosotros enfrentando esa realidad, y muchos se preguntan, pero ¿por qué Dios permitió este coronavirus? Y muchas personas están sufriendo trabajo, soledad y todo eso. Y una más la pregunta, aflicción y consuelo. Pues en esta hora yo quiero hablar sobre este tema de aflicción y consuelo. Y nosotros la semana pasada terminamos una serie de libros de Primera de Corintios, y yo estaba pensando, pero ¿de qué voy a predicar? Y el Señor me dirigió a predicar sobre la segunda carta del libro de Corintios, en el capítulo número 1. Y eso va a ser lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Y el tema del mensaje de hoy es realmente la fidelidad, la consolación de Dios en medio de las tribulaciones. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Segunda de Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios, y vamos a leer el capítulo 1, desde el 1 hasta el 11. Pero antes de leer este capítulo, yo quiero dar una especie de trasfondo de este libro, el libro de Primera de Corintios. Dice el título Segunda Epístola del apóstol Pablo a los Corintios, pero realmente debería ser la cuarta epístola. Realmente Pablo escribió 4 cartas, de las que solamente 2 permanecen. Y esta es la que sería la cuarta carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y es un poco diferente a la primera carta. Si usted la lee, usted va a ver que el tono de Pablo es totalmente diferente. Es un problema diferente que Pablo está tratando, una situación diferente.
Y el tema principal que ustedes ven en este libro es que Pablo habla mucho sobre consolación. Consolación. Habla mucho sobre la ofrenda que hablamos la semana pasada. Pablo habló sobre la ofrenda a los santos en Jerusalén y finalmente sobre el ministerio de Pablo. Pero yo pienso que el tema principal de esta carta es poder en la debilidad. Y vamos a hablar un poco de eso, porque esta carta nos habla del gran poder de Dios en medio de la debilidad humana. Así que vamos a leer el capítulo 1, desde el 1 hasta el 11, para que usted pueda tener una idea del tema de hoy. Segunda de Corintios capítulo 1, del 1 al 11. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por tu consolación en medio de la aflicción, en medio de la tribulación. Y te pedimos, Padre Santo, que nos hables de una manera especial a nuestras vidas. Señor, hay muchos que están atribulados en estos momentos por una u otra razón, pero tú eres el Dios de consolación. Te pido que nos guíes, que las palabras que salgan de mi boca, como la meditación en cada corazón, sea para tu gloria. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, aquí tenemos la segunda carta y Pablo menciona al principio a Timoteo. Y recuerdan la semana pasada que hablamos de Timoteo, de que él iba a llegar a la ciudad de Corinto, a la iglesia que estaba en Corinto. Y Pablo habla sobre eso. La semana pasada estuvimos hablando sobre eso. Pero hoy yo quiero concentrarme en los versículos 13 hasta el 11, básicamente, porque allí nosotros vamos a encontrar lo que Pablo nos dice sobre la fidelidad, la misericordia de Dios en medio de las tribulaciones, en medio de las aflicciones. Si usted se da cuenta,
tres palabras claves que Pablo menciona con frecuencia: la palabra aflicción, la palabra consolación y la palabra tribulación. Si se da cuenta también que Pablo comienza hablando en el versículo 3 sobre bendecir al Dios de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios de nuestros y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Yo pienso que ese encabezado es bien importante, porque en este pasaje hay tres cosas que nosotros debemos pensar. Primeramente, Dios es el Padre de consolación. Segundo, Dios nos manda a que nosotros podamos consolar de acuerdo a nuestro sufrimiento y aflicciones. Y tercero, Pablo da un ejemplo de su aflicción y cómo él fue consolado por Dios para que también la gente, los hermanos en la iglesia, sean consolados. Así que vamos a comenzar con la primera parte, que yo pienso que es la más importante. Pablo dice que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es el Dios de misericordias y de toda consolación. Esto es tan importante, mis hermanos, porque muy a menudo nosotros pensamos que si decimos algunas palabras a algunas personas, vamos a consolarlas y no sabemos qué decir. Pero aquí me dice que Dios es el Padre de toda consolación, que Él puede consolar a esa persona afligida, que Él es poderoso para animar, alentar a una persona más de lo que tú y yo podemos. Y esto es bien importante, porque realmente toda consolación verdadera depende de Dios. Con frecuencia uno va y habla con el hermano y dice, bueno, cuando una persona, por ejemplo, fallece, uno dice, bueno, te acompaño en tus sentimientos, pero realmente uno se va. Pero ese Dios de toda consolación es el que continúa consolando a esa persona que está en aflicción. Es la confianza que nosotros debemos de tener, porque muchas veces nosotros tratamos de hacer todo, tratamos de buscar todas las respuestas para consolar a una persona, pero lo más importante que Pablo dice que es Dios el Padre de toda consolación, y por eso él dice que yo bendigo a Dios porque Él es el Padre de toda consolación. Y es bien interesante esta primera palabra cuando dice bendito sea el Dios y Padre. Bendecir a Dios, quien está en control de todo. Esta palabra bendito se encuentra 3 veces en el Antiguo Testamento. Y es la palabra griega como eulogía, de donde tenemos la palabra eulogía, que siempre se hace en funerales. Y en esta primera parte, en Corintios, es bien interesante, porque aquí habla de bendito sea Dios ahora, en el presente. Después esta misma palabra la encontramos en el libro de Gálatas 1.3, yo pienso que es 1.3, y nos dice, el Dios de toda consolación nos consuela en el pasado, el bendito sea. Y después el otro pasaje es en 1 de Pedro 1.3, y nos dice bendito sea, o bendito sea el Señor, y se encuentra en el futuro. O sea que ese Dios de toda consolación es un Dios que nos consuela tanto en el presente como en el pasado como en el futuro. Y lo importante es saber que Dios siempre está presente en cada aflicción. Y aunque usted y yo no tengamos palabras para consolar, pero Dios sí, Dios todo lo sabe. Esta es la parte de la soberanía de Dios.
de que Dios está en control de todo lo que está pasando y a nosotros no tenemos respuesta. Yo no tengo una respuesta para la tragedia que pasó en la provincia de Nueva Escocia, en ese pequeño pueblo. Yo no sé cómo consolar a la gente, pero Dios sí sabe. Él sabe cómo darle consuelo. Él sabe cómo realmente arreglar esa situación tan difícil que nosotros no sabemos. Pero sí creemos que Él está en control. La segunda cosa que vemos en este pasaje bíblico, y ahora está ligado a usted y a mí, eso tiene que ver con una consolación que viene de Dios de manera personal. Dios me consuela a mí para que yo pueda consolar a los demás. En situaciones difíciles de la vida, en los cuales usted llega a escuchar la voz de Dios, usted llega a ver cómo Dios le ha consolado, entonces usted tiene fuerzas para consolar a otro. Nadie sabe el dolor de la muerte de, por ejemplo, de un padre o de una madre hasta que no le pase. Y cuando le pasa a usted esa muerte de un padre o de una madre o de un otro ser querido, una hermana o hermano, usted se da cuenta que usted puede, de la manera que Dios le consoló a usted, consolar a otros que están pasando por esa misma situación. Es por eso que yo pienso, mis hermanos, que es tan importante el tiempo de testimonio, de testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida, de cómo Dios me ha dado consuelo para yo poder también consolar a otros. Eso es lo que vemos en el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados, con que nosotros somos consolados por Dios. En otras palabras, como Dios nos consuela en medio de la tribulación y de la aflicción, entonces Él nos manda a consolar a otros. Y hermanos, esa es la grandeza del Evangelio. Por eso que estamos hablando de testigos, de testimonios, porque como Dios nos habla, entonces le hablamos a otros. Como Dios nos consuela, entonces consolamos a otros. Y Él es el Dios de toda consolación, el que nos puede consolar a nosotros más que cualquiera. Pero la experiencia personal de un Dios que está presente, hermanos, eso nos ayuda a consolar a los demás. La historia nos cuenta diferentes problemas que han pasado. Y en cada una de esas situaciones hay sobrevivientes que han podido observar la gracia de Dios, la consolación de Dios. Y han hecho eso para consolar a otros. El versículo 5 es tan importante y tan interesante para mí, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es increíble que Dios, en medio de cada aflicción que pasamos, cuando pasa el tiempo, vemos cómo Él nos consuela. Y en ese momento que estamos en medio de la aflicción, nosotros no sabemos qué hacer. Y cuando abundan las aflicciones, dice Pablo, abunda también la consolación de Cristo. En otras palabras, es como cuando tú pasas por un fuego y ese fuego realmente te da forma. Y en el momento que estás pasando por el fuego, tú no comprendes por qué estás pasando por ese fuego. Pero al final, después que sale el producto, te das cuenta que Jesucristo estaba consolándote en todo momento. Un predicador usa las palabras que el fuego tanto derrite la cera como también endurece el ladrillo. Así que cuando pasamos por aflicciones,
debemos estar conscientes de que el Dios de toda consolación nos está moldeando para enseñarnos con el propósito realmente de que podamos consolar a otros y al mismo tiempo ver cuán grande es el Dios que servimos. Y Pablo continúa diciendo, pero cuando somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. O sea que todas las tribulaciones y las aflicciones que estamos encarando, dice Pablo, tienen el propósito de dos cosas, que me dice consolación y salvación, consolación y salvación. Cuando leo los relatos de Jesucristo y cuando alguien estaba sufriendo, Jesucristo siempre decía, bueno, tu fe te ha salvado. Él venía y consolaba, pero decía, tu fe te ha salvado. Y Pablo está hablando aquí de la idea de la consolación y la salvación que da Jesucristo como Rey soberano, como soberano Dios. Eso leemos en el Salmo 47. Él es soberano, Él provee por todo. La tercera cosa que vemos aquí es que Pablo no solamente habla de Dios, quien es el Padre de consolación, nosotros que debemos consolar los unos a los otros, de acuerdo a como Dios nos ha consolado, pero finalmente Pablo habla de su propia experiencia, de cómo él fue consolado, para que así él pudiese consolar a los demás. El versículo 8 nos habla de esa experiencia que Pablo mismo estaba pasando. Él estaba pasando por una gran tribulación y dice, bueno, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. La experiencia de Pablo en esa tribulación es muy grande porque él dice que hasta iban a perder la vida. Y él expresa con dolor esa situación en la cual él encaró. Pero algo bien importante de su experiencia, y yo pienso que eso es parte del tema central del libro de 2 de Corintios, pero él dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. En otras palabras, Pablo está diciendo que en medio de la tribulación, en medio de esa aflicción, fue necesario de que ellos encarasen esa situación con el propósito de que no dependieran de ellos mismos, sino de Dios. Para que confiésemos en Dios y no en nosotros mismos. Y ese es el tema principal de esta carta. El poder de Dios en medio de la debilidad del hombre. Hermanos, no sabemos cómo contestar a preguntas difíciles. Queremos hacerlo de manera humana y nos damos cuenta que no realmente consolamos, que realmente no animamos. Porque estamos dependiendo de nuestras propias palabras, de nuestras propias fuerzas, en vez de depender en el Dios de toda consolación. Cada vez que consolamos, tenemos que comenzar con el Dios de toda consolación. Solamente Dios puede consolar verdaderamente. Solamente Dios. Y tú sabes, en tu experiencia personal, que muchas personas te han hablado, pero ha llegado el momento, llega el momento en que solamente Dios te ha dado consuelo. Solamente Dios, en tal vez una voz interior, pequeña, te da consuelo, te ayuda. Pero sí tenemos que tener en cuenta que Dios manda a otras personas que han pasado por tu misma situación para que tú seas consolado o consolada. Y que Dios te usa a ti también para consolar a otros. Pero lo que dice Pablo aquí es que todo esto le pasó, toda esta aflicción estaba pasándole para que no confiase solamente
en sus propias fuerzas, sino que confiase en Dios, quien es realmente el que puede librarnos. Hermanos, como yo les digo, lo que pasó en Nueva Escocia, lo que le pasó a mi amigo pastor, o lo que está pasando ahora con la pandemia, nosotros tenemos diferentes ideas, diferentes teorías, pero al final, ustedes deben saber, mis hermanos, que solamente es el Dios de consolación quien puede consolarnos en medio de esa aflicción. Nosotros podemos hacer cualquier cosa, pero al final solamente Dios es el Dios de consolación, hermanos. Una cosa importante que dice Pablo, y me gusta la confianza del versículo 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Me encanta esta frase porque está diciendo, Dios me libró, Dios me libra, Dios me librará, y tengo esa confianza de que Dios hará su obra. Esto es bien importante porque uno dice, bueno, Señor, pero ¿cómo me vas a librar de esa situación que estamos pasando hoy? Bueno, aquí me dice, bueno, yo confío en Dios, que es el mismo que me libró en el pasado, que me está librando ahora y que me va a librar. Hermano, nosotros nos desesperamos. Pero este versículo es bien importante. Piensa que ese es el Dios que libró, que libra y que librará. Por eso es que cantamos, hay un salmo que nosotros cantamos, el 46. Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Eso es el Dios a quien nosotros servimos. Es nuestra fortaleza. Entonces Pablo dice que ese es el Dios en el cual nosotros servimos. Pero Pablo dice que tenemos que esperar. Tenemos que confiar en Él. El versículo 11 termina, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Cooperando en la oración. Cooperando en la oración. Hermanos, nosotros nos descuidamos en esta parte tan importante de la oración y dejamos de bendecir al Dios de toda consolación. ¿Cuántas veces estás tú cooperando con el Señor en la oración? Especialmente en estos tiempos de pandemia, que estás en la casa cerrado. ¿Cómo estás tú cooperando en la oración? Esto, mis hermanos, es tan importante porque realmente cuando usted ora, cuando usted comienza realmente a cambiar su estilo y confiar en la oración, usted va a notar que hay un Dios que le va a dar consolación, que le va a librar, que le ha librado, que le está librando, porque el Señor sigue proveyendo. Y esa es la idea de la fidelidad de Dios. Dios es fiel, mis hermanos. Su fidelidad, su misericordia son grandes. Y mis hermanos, Él quiere consolarnos. Cada día Él quiere consolarnos. Él siempre está de nuestro lado. Hermanos, en esa situación en la cual se encuentra la gente de Nueva Escocia, hermanos, nosotros queremos hacer tantas cosas, pero al final es el Dios de consolación. Porque ellos que han pasado por esa situación van a consolar a otros que se encontrarán en esa misma situación. Usted y yo, mis hermanos, tenemos un gran trabajo como testigo de Jesucristo de consolar a otros, confiando en la consolación divina, confiando que solamente Él puede consolar, esperando en Él, de que Él va a librar, de que Él va realmente a ayudarnos y dirigirnos y consolarnos en toda tribulación, en toda aflicción. Y una cosa importante que yo quiero que ustedes se lleve de este mensaje, piense en el gran poder de Dios en nuestra debilidad. El gran poder de Dios, porque Dios se hace fuerte
en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras tribulaciones. Y como Pablo, mis hermanos, él sabía realmente la situación que estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Y él quiere consolarles, comenzando con el Padre. Yo quiero consolarte a ti también en estos momentos que me estás mirando. En esta situación tan difícil que tú estás pasando, la consolación de Dios siempre va a estar presente con los que le aman, con los que le temen. Me encanta cómo termina, y voy a leerlo una vez más, el Salmo 147, porque el Salmo 47 me habla de ese gran poder de la consolación que encontramos en Jesús cuando confiamos en Él. Y yo quiero terminar con este Salmo, porque grande realmente es la fidelidad. Y escuchen lo que este versículo de este Salmo. No se alegra en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace a Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. O sea, que tú, si tú eres cristiano, tú tienes que temer y Dios se va a complacer y va a mostrar su misericordia, su fidelidad en medio de la aflicción. Se complace Dios en que tú le temas, en que tú confíes en Él, no en que tú dices, bueno, voy a resolver esto por mi propia cuenta, sino en que en medio de la aflicción tú puedas confiar en ese Dios que todo lo puede, ese Dios soberano. Hermanos, Dios va a consolar a aquellos que yo no puedo, pero los que yo puedo voy a hacerlo de acuerdo a como Él me ha consolado, para que así todos podamos ver ese gran Dios de fidelidad, ese gran Dios de esperanza, ese gran Dios soberano. Así que vuelve a tu casa, lee este capítulo 1, medita en estas palabras y piensa en la gran fidelidad de Dios en medio de las aflicciones, en medio de nuestro sufrimiento. Él es el Dios de consolación. Voy a tener un tiempo de oración y después vamos a cantar este último himno. Grande Señor es tu fidelidad. Oremos. Padre amado, te agradezco infinitamente de que aunque yo no tenga respuestas para consolar a aquellos que están afligidos, no tengo las palabras, pero tú lo conoces todo. Y en estos momentos, Padre Santo, yo quiero orar por aquellos que se encuentran desconsolados por cualquier crisis que están pasando. Padre, tú eres el Dios de toda consolación y queremos bendecir tu nombre porque eres el Padre misericordioso, Padre de consolación. Y tú eres el Dios que muestra cada día tu fidelidad. Así que, Padre, llegamos a ti. Señor, no sabemos qué hacer, pero queremos confiar, como dijo Pablo, que tú eres el Dios que nos has librado, nos estás librando y nos librarás de las aflicciones y nos darás tu consolación, porque enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados para que en nuestras vidas haya consolación. Padre, y si en esta hora hay alguien que se encuentra desconsolado y no te conoce, yo te pido que hoy él pueda decir, Padre, permite que Jesús entre en mi corazón. Que él pueda confesar o que ella pueda confesar, Señor, yo he pecado y quiero que tú, Padre mío, tomes mi vida y quiero entregarme a ti. Y tú me prometes que aquellos que te temen, aquellos que confían en ti, tú les muestras tu misericordia. Y te pedimos hoy, Padre Santo, que podamos ver tus misericordias cada mañana y ver cuán grande es tu fidelidad. Padre, en tus manos ponemos nuestras vidas. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Grande Señor es tu fidelidad.